Mañana de martes es momento de que vayamos al espacio de la entrevista. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce. Vamos a hablar de diversos temas que están en discusión en ese órgano de Estado. De hecho, este es el segundo día de los 4 que dio de prórroga el fin de semana ese órgano de Estado para, digamos, la ley de emergencia, el estado de emergencia. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Lo vamos a conocer hoy aquí en este espacio, pero pongamos algunos hechos en contexto de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Tras una jornada extraordinaria con el voto de 68 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó prorrogar únicamente por 4 días el estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, que faculta al Ministerio de Salud ejecutar las acciones necesarias para prevenir la propagación de la enfermedad. El apoyo lo dieron los legisladores de Arena, PDC y FMLN. Gana, PCN y algunos diputados tricolor no dieron sus votos. Lo que buscan es aprobar otro decreto de emergencia nacional que incluya, por ejemplo, el derecho al libre tránsito para ir al trabajo, abastecerse de alimentos, comprar medicamentos, operaciones bancarias, enfermedades y ayuda a familiares. Este decreto permite que el gobierno realice compras directas por la emergencia nacional, limita la circulación de las personas en lugares afectados o en riesgo epidémico y faculta al Ministerio de Salud ordenar cuarentenas a personas contagiadas o sospechosas de tener la enfermedad. Algunos diputados aseguran que la nueva ley que pretenden aprobar el jueves solo busca beneficiar el poder económico de este país y dejar en un segundo plano la vida y salud de los salvadoreños. El gobierno también ha solicitado un decreto que prorroga en la práctica un régimen de excepción constitucional que suprime temporalmente los derechos de circulación, reunión y al no cambio de domicilio. Sin embargo, los diputados no lograron este acuerdo. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esto es parte de lo que vamos a estar abordando esta mañana en este espacio que damos para profundizar en algunos temas. Así le damos los buenos días a esta hora a Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Diputado, qué gusto que puede acompañarnos. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Manuel. Un saludo muy especial a todo el equipo técnico de Canal 12 y por supuesto un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas que ven estas entrevistas no solamente en El Salvador, sino en el mundo entero. Diputado, hay diversas interrogantes sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea y este podría ser un día importante. De hecho, sabemos que ya se ha convocado al Comité de Crisis de la Asamblea, conformado por todos los directivos de ese órgano de Estado. ¿Y cuál es el punto principal? ¿Cómo ve usted el panorama para que se discuta el estado de emergencia, por lo menos cuando estamos apenas a martes, en un plazo de 4 días que se había dado y que vence el día jueves? Mira, de hecho quiero aclarar. El estado de emergencia nacional no tiene, obviamente, obstáculo alguno. Lo que sí tienen son propuestas nuevas que cada uno de los grupos parlamentarios quiere agregarle. Todos estamos de acuerdo en aprobar el estado de emergencia, pero con modificaciones. El mismo Ejecutivo aquí nos presenta, por ejemplo, sus propuestas y hace modificaciones casi en su totalidad. El Ejecutivo quiere modificaciones del estado de emergencia y los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, y te lo voy a presentar, igual quieren cambios dentro del estado de emergencia nacional. Y la muestra está de que lo que está sombreado son cambios. Sí. Y vas viendo, aquí hay un 10% del cambio y te vas a ir dando cuenta cómo van modificando las propuestas. Aquí prácticamente es casi un 100% del articulado. Entonces, si te das cuenta, lo que son visiones diferentes. ¿Por qué? Porque dicen que este ya es un momento diferente, no es el inicio de la pandemia, es empezar, digamos, no solamente a mantener la cuarentena, sino empezar a dar pasos escalonados en los que empiece a resurgir, digamos, algún tipo de sectores económicos, empezar a generar alguna actividad, tomando en consideración la distancia o los protocolos que obviamente se manejan en el caso de las cuarentenas, la distancia total para que nadie obviamente esté cerca, aún en el trabajo, pero me refiero de forma escalonada.
especialmente de aquellas empresas que son, de alguna manera, subsisten y van prácticamente, digamos, en un desarrollo muy mínimo. Me refiero a las pequeñas y a las microempresas, pero de forma escalonada. No están diciendo que todos tienen que entrar. Sí. Y esos cambios los trae el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno también ya se dio cuenta que tarde o temprano se va a quedar sin recursos. El IVA se ha caído en un 80%, de donde el Estado le va a pagar los salarios a toda la burocracia. Solo el pago de salarios, no sé si sobrepasa los 200 millones de dólares mensuales. ¿De dónde los va a pagar el Estado? Entonces el Estado ya se dio cuenta que las arcas se están quedando prácticamente a la mínima expresión y necesita empezar a dinamizar la economía. También el Estado trae propuestas en ese sentido, y es más, hicieron pública su posición los funcionarios del gobierno el día de ayer, que dieron conferencia de prensa, que llevan cambios sustanciales, digamos, en ese sentido. Pero Mario, hay un punto importante. Durante la discusión que se dio el fin de semana y luego, digamos, las reacciones que se dieron a nivel del Ejecutivo, era de que, bueno, en la Asamblea lo que estaba quedando claro era que la Asamblea se estaba moviendo por intereses económicos, que al final decían, parece que no le importa la salud, a este órgano de Estado, la salud de los ciudadanos, y se está moviendo únicamente por intereses económicos. Esto lo estaba incluso mencionando gente del Ejecutivo. ¿Cómo reaccionan ustedes como diputados cuando se hacen este tipo de señalamientos? Como nosotros no hicimos esta propuesta, y el Ejecutivo me imagino que no lo hizo por el PCN, por Gana o por el Cambio Democrático, y el diputado independiente lo hizo por las propuestas, obviamente lo hizo por este tipo de propuestas. En el fondo no son malas, Manuel. ¿Qué es lo que te está diciendo? Esta es la propuesta de Arena. Esta es la propuesta de Arena, y aquí traigo la propuesta del FMLN, que viene en la misma situación, con cambios sustanciales. Pero no voy a criticar las propuestas son buenas. ¿Y por qué te digo que son buenas? Porque, por ejemplo, ¿qué mes estamos ahorita? Estamos en abril. En abril. ¿En qué mes se siembra? A partir de mayo, ¿no? Ah, bueno, creo que tú lo vas entendiendo, el ciclo productivo del campo. Todos los países están preparándose para tener su propia productividad, para tener su propia subsistencia. Honduras no le va a estar vendiendo maíz ni frijol a El Salvador, van a acaparar su producto primero para abastecer a su pueblo. Nicaragua igual. Entonces lo que propone Arena, en parte de su propuesta, es que a la gente del campo que va a ir a preparar la tierra se le dé la oportunidad de ir a preparar su tierra, de ir a limpiar. Si allí no andas trabajando tú a una distancia de 2 metros, quien anda haciendo la poda o la limpia o la chapoda de su parcela, lo andan haciendo a distancias de 10, 15 metros. Que empiecen a preparar su tierra, porque el invierno ya viene. Tenemos que empezar a ver cómo hacemos producir el campo, porque depender de otro país para poder alimentar a los salvadoreños no se puede. Si vos lo ves desde el punto de vista lógico, correcto, es parte de lo que trae parte de lo de Arena. Habrán otros aspectos, pero más que todo trae prioridad la parte agrícola. Yo no voy a defender la propuesta de Arena, porque al final es Arena quien tendría que estar acá defendiendo su propuesta. Lo que quiero decir es que las propuestas no son malas, tampoco la propuesta del gobierno es mala. Todos que de alguna manera queremos aportar y tener una ley de emergencia que se ajuste al momento. Y en este momento la importancia está en darle el respaldo, el apoyo al sector productivo del campo. Si tú descuidas el campo, pues no vas a tener leche. Si tú descuidas el campo, no vas a tener leche, no vas a tener huevos, no vas a tener gallina, no vas a tener frijoles y no vas a tener maíz. No vas a tener nada. Entonces, ¿de qué? ¿Cómo van a estar los mercados? Los mercados posiblemente van a tener productos, sí, pero importados. ¿A qué precio? ¿Va a alcanzar, va a estar ajustado al bolsillo y a los salarios que pagan en este país? Pues no. Lo que se está buscando es que el campo no se descuide.
Y la Pero gente lo está pidiendo. ¿podría surgir un híbrido, entonces, retomando elementos de todas las propuestas y al final fusionándolas en una sola? ¿Se puede llegar a eso? Ese es el esfuerzo que tenemos que capacidad? hacer, Manuel, ese es el esfuerzo. Pero ¿cómo podés tú sacar una propuesta? Perdóname, me la llevan a las 7:28 de la noche, un día antes. El día siguiente programamos plenaria, ¿cierto? No sé si tú le diste seguimiento. Claro que sí. De las 7:28 de la noche al siguiente día, a las 2 de la tarde, ¿qué cambios podrías hacer? Yo difícilmente podría haber asimilado esta propuesta de Arena, que está prácticamente en un 80% modificada. Tampoco podía de alguna manera comprender y leer la propuesta del FMLN, que tiene casi un 25 o 30% de modificación. La propuesta del gobierno en relación a la ley de emergencia nacional está obviamente modificada. Ellos posiblemente traen casi el mismo articulado, pero aquí se vuelan, digamos, todas las iniciativas que obviamente se le han agregado a la ley de emergencia nacional, me refiero al decreto 593. Entonces no podés asimilar en horas todo, tenés que trabajar y tenés que tener tiempo. A partir de ahora, ¿por qué dimos 4 días? Un lapso de 4 días para poder trabajar un buen documento junto al equipo de gobierno. Por eso el equipo de gobierno que llegará ahora es un equipo de gobierno de alto nivel. ¿Verdad? Palabras obviamente del secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, quien me manifestó de que aparte de él y los jurídicos va a llegar el ministro de Salud. El ministro de Salud es el que ha estado en la primera, digamos, fila, voceando y trabajando y empujando, digamos, la contención del virus, porque obviamente se ve que es un buen médico, bien aplicado. Entonces, nosotros tenemos que escuchar al ministro de Salud, tenemos que escuchar también al gobierno, y el gobierno también tiene que escuchar la posición de Arena, la posición del Frente, la posición del PCN y de Gana. Ayer estaba por acá el secretario, asesor jurídico de la presidencia, y decía de que por lo menos de las intervenciones y de todo lo que había ocurrido el fin de semana en la plenaria extraordinaria, la número 10, por cierto, decía, bueno, deducimos y vemos, decía, de que algunos partidos quieren asumir el control de la emergencia. ¿Ustedes cómo ven ese tipo de...? Mira, yo no voy no voy a responder porque al final él es un asesor, es asesor de los asesores, no es el que toma decisiones. Yo obviamente voy a responder cuando un funcionario toma decisiones y obviamente al final él se viene a hacer críticas acá y obviamente no es su papel, no es su papel. El papel de él es asesorar al gobierno. Y lamento decirlo porque, es más, te voy a decir, complicó a la misma asamblea. Un asesor complica a la misma asamblea. Viene y dice, cuando da declaraciones, la asamblea el día sábado tiene que tener plenaria. ¿Desde cuándo él tiene potestad para convocar a la plenaria? Pero ni el presidente de la República puede convocar a plenaria, solamente es este servidor como presidente de la Asamblea Legislativa. Y el Pleno, en términos por acuerdo unánime. Pero no, el asesor se pone a darle a los diputados el día que tienen que sesionar, perdoná. Eso es un abuso de autoridad. Y eso él no lo sabe, que al final le generó anticuerpos a los 84 diputados, aún a mí. ¿Pero qué piensan Yo ustedes? le envié el Twitter que ustedes colocaron como medios para demostrarles, miren lo que está haciendo Javier Argueta. Si él es el asesor de los asesores, ¿cómo se pone a ordenarle plenaria? Está bien que lo diga el presidente, al final el presidente es un generador de opinión, o que lo diga un ministro, generan opiniones en relación a sus temas, pero que lo diga un asesor, al final lo que hizo es crearle malestar a los diputados, y no preguntarle a los diputados de Arena por qué de alguna manera se encriparon. Y bueno, ¿desde cuándo Javier Argueta es el vocero de la Asamblea o el que convoca a la Asamblea? Molesto. Entonces le digo, hay que ser cuidadosos, hay que ser cautos, hay que saber hablar, no hay que decir cualquier cosa en los medios. Y él al final, con ese tipo de argumentos, lo que hizo es complicarme aún el día de la plenaria, pues estaban molestos. Porque me dijo, la plenaria la has convocado vos, la ha convocado Javier. Al final les digo, miren, disculpen, yo los he convocado a una reunión de comisión política, de comité de crisis,
No he convocado plenaria, la plenaria la vamos a convocar entre todos. Pero, ¿qué piensan ustedes cuando el presidente de la República dice Arena y el FMLN y Parker tienen una alianza perversa en busca de que nuestra gente muera? ¿Lo dijo quién? Palabras textuales del presidente de la República a través de las publicaciones que hace en Twitter. Bueno, mira, en los congresos hay correlación de esfuerzos y pues hay una correlación de esfuerzos en el sentido de no respaldar la posición del gobierno, sino que nada más de darle una prórroga de 4 días mientras se trabaja un documento. Yo no voy a hacer valoraciones en ese sentido tampoco, porque el presidente tiene su derecho de hacer sus propias valoraciones. Puede ser que tenga razón, puede ser que no, pero los congresos obviamente son dinámicos, configuran esfuerzos conjuntos en el sentido de empujar temas, y eso es natural aquí en la China, aquí en cualquier parte del mundo. En este caso en particular, lo que sucedió allí es que se dijo, y eso fue lo más sensato, de que se apoyara una prórroga del decreto 593 en toda su expresión. Yo quiero decirte de que el esfuerzo de este servidor está en que los partidos políticos puedan de alguna manera escuchar la posición del gobierno de forma clara, precisa y concreta, y ese esfuerzo va a iniciar ahora, de manera tal que ley de emergencia nacional vamos a tener, y también posiblemente tengamos otro 611 con otro número de decreto, posiblemente, me refiero a la ley de restricción de derechos constitucionales, claro, pero ya modificado. ¿A qué me quiero referir? Después de ver todo lo que ha sucedido, de hecho te llama la atención y te hace reflexionar, porque los derechos de los ciudadanos son sagrados, los derechos constitucionales de los salvadoreños son sagrados, en el sentido del derecho de la libertad de tránsito, la libertad de movilidad, la libertad de expresión y la libertad, el derecho fundamental a cambiarse de domicilio, son derechos fundamentales. Pero ¿qué ha pasado, cuando en el artículo 3 se dejó un inciso a donde se dijo de este decreto que se desarrollara un protocolo y que ese protocolo fuera el que se implementara al momento de generar, una acción por parte de la policía y por parte del ejército? Ese protocolo de acción con relación al 611, que es la suspensión de garantías, no lo conocieron los policías, y los policías actúan de acuerdo a su propio criterio. Perdona, por ejemplo, lo que pasó en San Julián. En San Julián no tendría por qué pasar. Lo que pasó en San Miguel tampoco, y lo que pasó, por ejemplo, cuando llega un grupo de medios a cubrir un albergue, un centro de retención aquí en San Salvador, de contención, perdón, creo que fue en Mexicanos, en la Vía Olímpica. En la Vía Olímpica, la respuesta que le da el policía al camarógrafo y al periodista es que si él insiste lo va a amarrar y se lo va a llevar a hacer cuarentena. Eso no está, esa no es decisión del Ejecutivo. Esa es una decisión aislada, me refiero. Yo no estoy diciendo esto porque estoy acusando al gobierno, estoy diciendo de que ese protocolo nunca se dio, nunca se les entregó a los policías, los mandos superiores nunca supieron darle las órdenes precisas de qué era lo que tenían que hacer. Entonces, el decreto no dice eso. Venir y es más, la parte de la libertad de prensa y libertad de expresión dice que tiene que protegerse y no debe no está en discusión. Pero Mario, hay un elemento importante de que la Asamblea también tiene la potestad para llamar a los funcionarios y pedirles las explicaciones en estos casos como lo que ocurrió en San Julián, donde un joven fue baleado y que obviamente se le dañó la vida a él y a su familia, partiendo de lo que ocurrió en esa situación con los elementos de la policía, que incluso se dijo le exigían dinero para dejarlo ir. El otro caso, el de una persona de 62 años al que le pusieron una bicicleta atada al cuello, una situación un tanto complicada de lo que ocurrió.
pero, digamos, la Asamblea, ¿por qué no llama en este caso a la gente de seguridad pública y que dé las explicaciones de por qué no se cumplió lo que decían estos documentos, donde se exigía que hubiera un protocolo y que obviamente en este tipo de situaciones siempre se van a dar algún tipo de abusos, pero la Asamblea puede hacer uso de su potestad para llamar funcionarios y pedirle las explicaciones pertinentes? Manuel, no estamos en momentos normales. La policía está haciendo su esfuerzo, el ejército está haciendo su esfuerzo, y llamar a los funcionarios en un momento a donde todo es un momento de crisis, creo que no es lo más conveniente, no es lo más apropiado. Creo que por eso es que nosotros en un artículo le dimos potestades, y es más, le vamos a pedir un informe a la Inspectoría de la Fuerza Armada, y le vamos a pedir un informe a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, porque por eso le dimos a ellos potestades, para que ellos de alguna manera, como autoridad interna, puedan de alguna, digamos, sancionar o pedir la sanción de alguien que obviamente se sobrepasa o viene y atropella, digamos, los derechos humanos de una persona. Por ejemplo, el artículo 8 te dice: la Policía Nacional Civil brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades de salud y migratorias en relación a eso. Pero más adelante te dice, en el 9, la Inspectoría General de Seguridad Pública y la Inspectoría General de la Fuerza Armada deberán habilitar mecanismos accesibles para la recepción de denuncias a efecto de la pronta y efectiva realización de medidas correctivas y disciplinarias de conformidad a la ley. Ahora nosotros les vamos a pedir un informe a ellos. ¿Qué hicieron? Quedaron invisibilizados en este esfuerzo. Ellos tienen que estar activos, tienen que andar vigilando el accionar de sus cuerpos de seguridad. No tienen autonomía para poder de alguna manera presentar un informe y ordenar una sanción a cualquier miembro, tanto de la Fuerza Armada como de la policía, en este caso en particular. No estamos en momentos de estar llamando a funcionarios, Manuel, para poderles, pedirles explicaciones. Yo te aseguro que, por ejemplo, inmediatamente el jefe policial se desvinculó y determinó que en el caso del joven de San Julián, por supuesto dijo, tiene que procesarse, ahí hay una falta grave, él no tenía por qué dispararle. Ahora, ahí viene y se le suma que la gente le estaba pidiendo $50 al muchacho para dejarlo ir y no ir a cuarentena. Pues eso es parte de la investigación que tendrá que desarrollar la Fiscalía. Las instituciones tienen que funcionar, el fiscal tiene que hacer su trabajo. Pero repito, no es el momento, Manuel, para estar llamando a los funcionarios, sino para tratar de arreglar la plana y hacer las cosas bien. Este servidor tiene la voluntad de trabajar, de acompañar, digamos, todo esfuerzo que vaya encaminado a retener y a contener la pandemia en todo el país. Porque todos somos sujetos. Y aquí no te creas, obviamente, que porque tú estás en un espacio bastante amplio, no estás sujeto, obviamente, a contaminarte cuando salís de esta empresa hacia tu casa o vas de tu casa al supermercado. Estás expuesto, todos estamos expuestos. Y este virus no anda viendo posiciones económicas, no anda viendo clases sociales, no anda viendo ideología. Este virus se lleva a cualquiera que se le ponga enfrente. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, este es un virus similar al de la gripe, pero 10 veces letal. O sea, eso te dice todo. Nosotros una gripe la pasamos normalmente. Este virus es 10 veces letal. Si vos te descuidas, obviamente tu salud, tu vida está en peligro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Hoy, pues en el espacio de la entrevista, pues tenemos la visita de Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa, que nos acompaña para darnos pues luz sobre lo que se está discutiendo en ese órgano de Estado. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, continuamos con más de Noticiero Hechos. Hoy en el espacio de la entrevista conversamos con Mario Ponce, diputado presidente de la Asamblea Legislativa, y estamos hablando de algunos temas que se están discutiendo y que podrían tener, digamos, resultados en el transcurso de las próximas horas. Mario, de lo que dijimos en el primer segmento de la entrevista, podemos deducir que podría salir un acuerdo para una nueva ley de emergencia en el transcurso de este día, y también un nuevo acuerdo en el tema de las restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Mira, en efecto va a salir la ley. Nosotros somos de la idea que digamos que se le dé prórroga a la ley original. Es suficiente instrumento jurídico para poder, digamos, darle la herramienta jurídica al presidente y al Gabinete de Seguridad Sanitaria. Pero, pues, de hecho, esto pasa por una cantidad de votos. Claro. Y los votos, de hecho, si no se tienen, tendrán que hacerse los esfuerzos de aceptar algunas modificaciones, posiblemente no todas las que está proponiendo Arena, y las propuestas del Ejecutivo. Aquí hay, digamos, en la parte de la ley de emergencia, yo quiero de alguna manera también decirte, el Ejecutivo también tendrá que hacer algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque en la propuesta que ellos presentan, también ahí se les ha pasado un poquito la mano, porque ¿qué presentan ellos, digamos, en relación a la ley de restricción de derechos? Ellos vienen y meten el allanamiento, el toque de queda, y pues eso ya te pone un poquito, te encrispa un poquito, porque si de hecho con 3 garantías constitucionales suspendidas, que es la libertad de tránsito, movilidad, cambio de domicilio y la prohibición de reunirse aún pacíficamente, ya genera algún problema. Imagínate tú en un decreto a donde ya le das potestad de allanamiento y toque de queda. Si de hecho sin tener eso ya un policía le dispara a un ciudadano en la calle, ¿qué puede pasar, digamos, al entender el toque de queda? Digamos, que vos el toque de queda es que ahí te quedaste, saliste, ahí te quedaste en el lugar donde te encontraron, ¿verdad? Porque entendía que en los toques de queda que nosotros conocíamos en el tiempo de la guerra era eso. Toque de queda era dispararte porque estabas violando digamos, una norma de prohibición de andar circulando. A eso se refiere el toque de queda. O no sé si tú tienes una opinión en contrario. En el tiempo de la guerra, toque de queda, a donde vos, si te encontraban en una hora que era, obviamente estaba dentro del toque de queda, ahí te quedabas palmado. Ahí quedabas y al que te reconocieran el día siguiente. Entonces hay que entender a qué se refiere el toque de queda. En el caso particular del allanamiento, también nos genera un poquito de temor, porque si de hecho ahora públicamente te meten pechadas, te ponen la bota en el cuello y te restriegan al ciudadano contra el suelo, que no va a pasar en una vivienda donde los medios o nadie va a tener un teléfono para poder filmar, digamos, una acción de esas. O sea, qué cosas se pueden dar. Entonces el temor está en ese sentido. No es un temor de alguna manera, no es que no se quiera apoyar en el caso particular del 611 la ley de restricciones. Pero también ustedes un desbordamiento de abusos si se le dan estas atribuciones al Ejecutivo. Ese es el temor, pero no es que se esté en contra, o sea, hay temores. Cuando tú ves eso, por ejemplo, decir, bueno, dimos restricción de 3 derechos. 3 derechos que uno dice, no va a pasar nada, la gente va a entender, no debe reunirse, no deben de haber misas, no deben de haber cultos, no deben de haber partidos de fútbol, no deben de haber reuniones de ningún tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que esté mucha gente reunida, eso se manifiesta, digamos, un ambiente propicio para que el virus pueda, con un infectado, te infecta a medio mundo. Sí. Y ese es el objeto, pero si tú nada más suspendes esos 3 derechos y das otras potestades, el temor nuestro es que en vez de hacer un poquito más suave la ley, la estás endureciendo en este caso. Y lo otro, el hecho de quitarte el vehículo, ese solamente se puede hacer, y fíjate bien, por ejemplo, el venir y que se decomise tu vehículo. ¿A qué quiero referirme? Si aunque tú atropelles a una persona, vas en la carretera y se te cruzó una persona, tú te tenés que quedar ahí. Si te quedas ahí no te capturan, ¿cierto? ¿Vea? Porque te estás haciendo responsable y le podés explicar a la gente de tránsito qué es lo que pasó, porque no te fuiste, vas a responder
¿vea? ¿Cuándo es que se te captura a ti? Se te captura cuando tú veniste, cometiste el accidente, mataste a la persona que se cruzó la calle y te fuiste huyendo. Entonces sos una persona culpable. Se te busca y se te captura, ¿me entendés? Entonces ves cuándo se procede la captura. Por eso es que en esto, eso de decomisar el vehículo es una cosa que al final uno dice, es que estas son las cosas que obviamente al final generan un poco de encrispación. ¿Por qué? Porque es decomisar tu patrimonio, y si tu vehículo es lo único con lo que te ganas la vida, y te lo van a quitar, y lo peor, que te lo van a mandar a Changayo, a donde ya solo vas a encontrar posiblemente solo los ejes, y sin cabina, sin asiento, sin timón, sin motor, porque siquiera fuera un lugar a donde la policía te dé seguridad que tu vehículo va a estar intacto, tal como te lo quitaron. Allí es la parte donde los ladrones entran a diestra y siniestra a deshuesar o a despedazar los vehículos para vendérselos a las empresas que venden repuestos usados. Entonces, el Estado no te cuida, te quita tu patrimonio, te lo manda a un lugar a donde va a estar desprotegido y te van a encontrar y no te van a entregar tu vehículo en el estado que te lo quitaron. Perdóname, entonces, ¿qué estamos haciendo? Confiscándole el patrimonio a un salvadoreño que al final es el único sustento, repito, que puede hacer que tenga para su familia, con el que hace sus viajes, con el que mueve, si es que jala, digamos, transporta niños, estudiantes, si es que hace viajes al aeropuerto. Allí se acabó ese salvadoreño se quedó, mira, prácticamente sin nada para poder obviamente resurgir después de la pandemia. Entonces, nosotros en eso sí tenemos algunas observaciones. Digamos, porque no se puede ser demasiado, digamos así, ¿cómo se llama?, muy radical. Deben de haber acciones. Por eso es que nosotros deberíamos de adaptar las sanciones similar a los países civilizados. Ponerles multa. Pero entonces, uno de los grandes problemas primero es cómo primero hacer un llamado de atención, un llamado de atención y meterlo al sistema, porque todos los patrullas tienen, digamos, el sistema y está cruzado. Meterlos, que hubo un llamado de atención, solamente, mire, no vuelva a salir, sabe usted que hay cuarentena, tiene que estar en su casa y usted no puede andar circulando. Pero en la segunda, la multa, ponerle la multa más elevada de tránsito, $57. Y si en la tercera, decomisarle la licencia, ¿verdad? Pero venir y quitarle el vehículo, pues digo yo, bueno, ese es una forma de, primero lo sancionas económicamente. Mario, hay diversas apreciaciones sobre lo que está ocurriendo. Incluso en la Asamblea Legislativa hubo algunos diputados que decían que el presidente quiere gobernar sin límites y sin hacer caso a los pesos y contrapesos que implica, digamos, el poder en El Salvador. Eso lo han dicho incluso también otros analistas. ¿Cómo ven ustedes la situación en cuanto a las peticiones que hace el Ejecutivo a través de los decretos del estado de emergencia y el de restricción de derechos constitucionales? Mira, todos los que obviamente conocemos al señor presidente, obviamente él tiene su estilo de decir las cosas. Yo, de hecho, quiero manifestarte de que nadie le va a cambiar su estilo de gobernar por Twitter, de ordenar por Twitter, y ese es un estilo diferente. De hecho, pues es un presidente joven, él va a ir conociendo poco a poco que el país necesita, digamos, un poquito de pausa. Hay que tratar de poner pausa y no tirarle más leña al fuego. Yo en lo particular, a mí no me corresponde venir y hacer una valoración de la posición del presidente, porque al final me toca representar a los 84 diputados, y no es que obviamente sea, en este caso en particular, tú me puedes decir, mira, está siendo muy benevolente o muy, digamos, muy flexible, digamos. Flexible. Al final a mí me toca de alguna manera dar posición del órgano legislativo y no me conviene representar, digamos, al 83 empezando a pelear con el presidente. Yo tengo que buscar los esfuerzos, encontrar el diálogo posible y poder de alguna manera encontrarle una solución al problema concreto. Por lo tanto, en este caso, por la posición, porque es el cargo al que yo tengo que obviamente tratar de cuidar,
y que el cargo no se encrispe con el otro cargo. En este caso en particular, pues los demás diputados tienen ese derecho, esa libertad, y eso es lo bonito de estar en la llanura, que al final uno ahí no tiene ninguna responsabilidad, digamos, de poder tener digamos, una situación en la que puedas entrampar. Yo no quiero seguir, digamos, el mismo estilo de la presidencia anterior, porque entonces vamos a estar entre dos órganos prácticamente en choque permanente. En esto tengo que ser lo más sensato posible, porque hoy en estos momentos se necesita más diálogo, y el diálogo no se construye, digamos, generando opiniones obviamente fuertes, que vea el otro que obviamente lo que queremos es pelear. Yo lo que quiero es construir acuerdos, ¿vea?, por el país, por los salvadoreños. Por lo tanto, tengo que ser lo más cauto, lo más inteligente posible, en el sentido de evitar cualquier situación que me ponga en una situación bastante complicada para poder construir diálogo. A lo largo de los últimos días y luego de la plenaria del domingo, hubo gente que decía que en la Asamblea Legislativa obviamente hay, decía, presiones de grupos empresariales hacia diputados para que se levanten las restricciones a la movilidad y para que se reactive la actividad económica. ¿Qué dice usted como presidente de la Asamblea? ¿Siente que hay presiones o ha habido algún tipo de presión de grupos empresariales que están empujando porque se abran los negocios a pesar del riesgo que esto puede implicar en determinado momento por la situación que está, digamos, del COVID-19, cuyos casos van creciendo todos los días? Son puntos de vista, son visiones. Todos los sectores están preocupados, Manuel, y ojalá que algún día tú seas diputado y puedas ver las cosas desde otro punto de vista. El país obviamente no soporta, digamos, una cuarentena digamos, demasiado larga, porque el país vive de impuestos, el Estado vive de impuestos. ¿Qué va a pasar cuando aquí ya no haya ingreso por el IVA? Si no hay actividad económica, olvídate que va a haber ingreso de IVA. Olvídate que van a haber ingresos producto de la retención de renta. No va a haber. ¿Y qué va a hacer el gobierno cuando no tenga un centavo partido por mitad? Va a echar a los empleados públicos, los va a mandar para su casa y les va a decir: lo siento mucho, no les podemos pagar, ustedes, el país está quebrado, no tenemos fondos. ¿Qué va a pasar? En esto no es de darle la razón a uno y quitársela a otros. Todos estamos preocupados. Si vos fueras un empresario pequeño, yo te aseguro que en estos momentos estuvieras en aprieto. Lo que pasa es que algunos que de alguna manera hablan en medios de comunicación, excepto el presidente, que ha sido un empresario, su familia él viene de una familia de empresarios, el papá ha sido un empresario exitoso, excepto él, algunos no saben qué es tener negocio, no saben qué es el anticipo pago a cuenta, no saben qué es preparar el pago, digamos, el pago de las retenciones de las prestaciones sociales, de AFP, de Seguro Social, no saben. Y a veces, más cuando una empresa vende al crédito, te vende ahora pero recibe dentro de 3, 4 o 5 meses el ingreso, pero el hecho generador se dio en el momento, y en ese momento tenés que calcular el impuesto que te toca pagar, no cuando te pague el cliente. Entonces muchos no saben lo que es ser empresario. Entonces este país tenemos que, y lo digo en el sentido correcto de la palabra, si no atendemos y no empezamos a hablar o a preparar cómo vamos a reactivar el tejido productivo en todos los aspectos, pues hombre, nosotros no estamos en nada, estamos solo atendiendo la pandemia, pero no estamos viendo cómo vamos a resurgir. Y te lo dije al principio, claro, si vos no le pones atención, los tiempos son fatales, Manuel. Si vos no sembrás en mayo, por supuesto que no vas a tener maíz. La siembra de agosto, que es es siembra de postrera, digamos, te reduce la producción. La mejor siembra que te produce en cantidad y que te genera, digamos, una buena productividad, ya sea maíz o frijol, en el caso es la siembra de mayo. La de mayo es en maíz y la buena para frijol es en agosto. Entonces, si tú no preparas los tiempos, no estás digamos, ajustando los tiempos de acuerdo al invierno, pues se nos va a pasar el periodo de siembra y ya la regamos.
vamos a escasear el producto, se va a encarecer, ningún país va a querer vender, todos van a querer, digamos, acumular su productividad. Los gobiernos van a prohibir la salida de sus productos porque van a priorizar su mercado, su gente, proveer primero a su gente antes que a otros países. Entonces tenemos que ver, eso no es digamos, si tú lo estás viendo, injerencia del sector productivo. Estamos hablando que el 90% del sector productivo del campo son campesinos, gente que produce por subsistencia y vende los excedentes. Entonces no estamos hablando del sector privado millonario. Si aquí el sector millonario, el sector productivo, la gran empresa, posiblemente aún te pueda aguantar un mes más para seguir pagando salarios. La gran empresa, y ese es el 10%. El 90% del sector productivo de este país, llámese producción industrial, comercio, servicio, no te aguanta ya más. Entonces deben de entender que esos empleos se van a perder en su totalidad. ¿Cómo salvarlos? Ese es el punto. No hay que verlo desde el punto de vista que se está priorizando la parte económica, sino que se está buscando una forma de cómo esos trabajadores que los mandaste a cuarentena se les pueda tener su trabajo al regreso de la cuarentena. Es que ese es el punto. Ya se nos está cayendo la productividad en varios aspectos. Pero digamos, una situación es la del sector agrícola, que obviamente es fundamental para la alimentación. De hecho, hay producción de subsistencia, que es el campesino que produce, se alimenta y vende un poco de la cosecha que saca. Pero otras situaciones, y que se parte de realidades de lo que se ha dicho en la misma asamblea, en el seno de la asamblea, porque hemos escuchado declaraciones como, por ejemplo, diputados que tienen aquí su bufete para atender a grandes clientes. Hemos escuchado términos como, pero por ejemplo, hay que decirlo con diputados apellido, Manuel, corporativos. Porque el problema eso de diputados parece orquesta. Mira, hay que decirlo con nombre y apellido, no se vale que tú digas diputados, porque ahí estás hablando de la orquesta, ¿verdad? Eso es de la forma que se ha mencionado dentro de la misma asamblea. Que hay que decirlo con nombre y apellido. Yo no soy abogado, yo soy contador público, y yo tengo prohibido ejercer mi profesión porque estoy haciendo un trabajo en función del país, del pueblo. Por lo tanto, yo no puedo de alguna manera hacerle la auditoría a un cliente, porque yo no puedo tener, digamos, doble función. Primero, apruebo impuestos. ¿Y cómo le voy a prestar servicios de auditoría a un cliente si yo estoy haciendo la legislación? Entonces, tenemos prohibiciones. En eso hay que ser cuidadosos, porque cuando es los diputados, pareciera que todos, y hay que decirlo con nombre y apellido, perdóname, no puede ser así, ese atarrayazo, porque al final afectas, el daño siempre va a los diputados. Los diputados obviamente, Mario, que usted conoce mejor, digamos, quiénes son los que están rodeándole a usted en la Asamblea Legislativa. No, sí. Claro, pero partiendo de las mismas declaraciones que se han dado en el Pleno Legislativo. O sea, porque nosotros como medios también, yo no conozco quiénes son, digamos, cada uno de las interioridades y de los intereses que se mueven en cada diputado. Partimos de las declaraciones que se dieron durante la sesión del día domingo, que hubo ese tipo de declaraciones, que se dijo, y lo dijo Milena Mayorga, por cierto, dijo, aquí hay diputados corporativos que están moviéndose por los intereses de sus patrocinadores. Y decía, y ese es el interés de que se abran la actividad económica, a pesar del riesgo que implica para la salud. Incluso hubo choques ahí de las declaraciones de ella. Hay que decirle a Milena Mayorga que diga el nombre y apellido, porque no se vale diputados. Yo no acepto eso. Lo que sí te puedo asegurar de que nosotros tenemos que preocuparnos. Y si eso, por eso me decís, si eso me llama que yo defiendo intereses de sectores, pues entonces bienvenida sea. Hablar de los campesinos, yo puedo hablar aquí y en cualquier parte y los voy a defender, porque de ellos vivimos muchos que obviamente no conocemos ni cómo sembrar una mata de maíz, ni cómo cuidarle y hacer que produzca. A eso los voy a defender, y a eso sí yo son a los que yo represento. Y por eso sí me puedes decir aquí, en cualquier programa, que a ellos, a esa gente del campo, es a la que yo represento. Al que siembra frijol, al que siembra maíz, a los lecheros. Mira la situación del sector productivo. ¿Cómo es posible que este vaso de agua sea más caro que una botella de leche? ¿Por qué? Porque los grandes intereses de algunos sectores, que son pocos, son contados con los dedos de la mano, importan la leche desde Nicaragua, importan los lácteos desde Nicaragua, y nuestros productores de leche tienen que botar su leche
Perdóname, ¿cómo es que le estés pagando 15 centavos por botella de leche al productor nacional? Y una botella de agua te cueste 35 centavos. Me refiero de cualquier marca. ¿Crees que es justo eso? ¿Es justo eso? Eso no es justo ni aquí ni en cualquier parte. Esa es la injusticia más grande, que nuestros productores que se levantan a las 4 de la mañana a ordeñar, que con sacrificio sacan su productividad, les dejo la espalda y prioricé vos la producción nicaragüense. Si aquí entra, yo no estoy en contra de los lácteos nicaragüenses, estoy a favor de los productores nacionales. ¿Qué pasó con el segundo día de la cuarentena en este país cuando se empezó a restringir? Mira, los lecheros tuvieron que votar. Por ejemplo, Chalatenango produce alrededor de 300.000 botellas de leche por departamento, ese departamento. Las 300.000 botellas de leche tuvieron que botarlas, porque no tienen los enfriadores. Entonces no entró el camión cisterna a recoger la leche del ordeño de ese día. Entonces lo mismo le pasó a Santana, lo mismo le pasó a Cabañas, lo mismo le pasó a Morazán. Entonces, ¿alguien cree que aquí no hay lecheros que se fajan y que sostienen la economía? Lo que yo digo es cómo es posible que nosotros votemos el precio de nuestros productores nacionales priorizando productos de otro país. Estamos potencializando al nicaragüense en detrimento de nuestros compatriotas. Anda, cruzate, hace una nota en periodística de hecho, a Morazán. ya la Me hicimos, gustaría Mario. que la hicieras de hecho, y que escucharas a los ganaderos de Gotera para acá. De hecho, nosotros ya hicimos eso, te Mario. van a decir, mire, aquí nosotros preferimos botar la leche. ¿Vea? Preferimos botar la leche que regalarla en 15 centavos. De hecho, nosotros ya lo hicimos y visualizamos la situación de los ganaderos, y de hecho vimos también cómo algunos optaron por regalarle la leche a las familias que están en condiciones precarias en el campo. Esos son, y nosotros, son los salvadoreños nobles, son a los que yo defiendo. De hecho, no nosotros hemos aplaudido desde aquí, desde este mismo foro, ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque vimos gente que andaba promoviendo sus productos en vehículos y diciendo el sector está quebrado, el sector está en problemas, y que piden pues incluso a los diputados, miren, necesitamos que se vea la realidad del sector ganadero. Y que se evidencie lo que está pasando, de cómo se prioriza al productor extranjero y se deja, digamos, en detrimento, lo que usted decía, al productor local. Nosotros ya lo evidenciamos, incluso conversamos con ellos y vimos cómo en determinado momento botaron la leche, y luego cómo también esa misma leche se la regalaron a la gente para que se alimentara, porque obviamente la situación de las ciudades no es la misma situación del campo, y eso pues muchos salvadoreños lo tenemos claro, que es una situación muy difícil para el pequeño productor, para las familias que viven del jornal. Estos son momentos para ellos de una verdadera crisis, porque no hay trabajo y no hay, por ende, dinero para llevar la comida a la casa. Pero Mario, ¿cómo decirle al ciudadano que entienda el papel que está jugando usted como presidente de la Asamblea Legislativa en medio de esta situación para conciliar los puntos que están en discusión en ese órgano de Estado, y que obviamente son cruciales para enfrentar una pandemia como la que estamos en este momento atravesando como salvadoreños y como humanidad en general? Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, Manuel. Mira, yo quiero de alguna manera, y es que y esto no se debe tomar tampoco como hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. Esa es una frase que obviamente está dentro de la Biblia. El esfuerzo que hizo el Ejecutivo en hacer los centros de contención de todos aquellos compatriotas, de aquellos salvadoreños y salvadoreñas que venían de las diferentes partes del mundo, fue una gran acción, fue una gran decisión, y eso, mira, hay que aplaudirlo. Claro. Hay que aplaudirlo, Manuel. Ahora, que en el transcurso de ese mismo día, o 3 o 4 días antes, se nos filtró gente que ya venía contaminada y que de presto están saliendo contaminados digamos, al interior del país, pues, hombre, se cometen errores, pero se hizo un esfuerzo. Yo no soy de los discursos del terror, del miedo, sino debo ser del discurso de la esperanza, de las soluciones, de las oportunidades. Yo creo que tenemos chance de construir acuerdos en función país y no pasar por aquellos países que de alguna manera cometieron errores. Yo te voy a decir, el gobierno de este país ha cometido errores, pero hay que también aplaudir los aciertos. Si es que somos humanos, cometemos errores, claro, pero hay aciertos que obviamente no los podés obviar. Lo que está pasando, por ejemplo, y no me gusta mencionar países,
pero cuando uno ve, digamos, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en España, en Italia, el mismo Estados Unidos, yo leía un mensaje que me puso un compatriota que es periodista de una radio de Los Ángeles, creo que ustedes lo pasaron, no sé si lo vieron, claro, en las redes sociales. Tuve la oportunidad de verlo también cuando usted lo leyó en el Pleno el día domingo. ¿Y qué decía? A mí me gustaría, fíjate lo que dice el compatriota, que está conectado, porque todos los compatriotas nuestros están conectados con lo que se está haciendo en El Salvador. A mí me gustaría que los diputados que no quieren dar el apoyo al país, no estaban diciéndole al presidente Nayib Bukele, sí, que no le quieren dar la oportunidad al país de evitar de que la pandemia digamos, venga y se expanda y logre contaminar a medio mundo, vinieran a estarse por lo menos unos 4 o 6 días a Nueva York para que conozcan el terror y el miedo. Entonces, cuando ese salvadoreño que de alguna manera está en los medios de comunicación en el país norteamericano nos está mandando señales que debemos de hacer esfuerzos, que debemos de unir esfuerzos, lo leí porque ese compatriota nos está viendo. Esa es la diáspora que está hablando a través de él. Entonces, ¿a qué quiero referirme? De que en este momento debemos de dejar a un lado nuestros intereses ideológicos y pensar solo en un gran tema, que es cómo acompañar al presidente en retener esta pandemia. Este servidor está con ese objetivo, siempre y cuando, de hecho, hagamos las cosas de forma conjunta, pero no tampoco imponerle como para cogobernar, porque quien tiene la responsabilidad de detener la pandemia, o va a ser el responsable que al final nos salga, se nos disparen los contaminados, es el Ejecutivo. Y el Legislativo, bien, gracias. Si no le dimos las herramientas, y ese creo que en eso tal vez tiene razón el Ejecutivo, y dice el Ejecutivo, miren, perdónenme, pero ¿cómo voy a negociar yo un proyecto en el cual el 80% de la ley lo ha hecho el partido y nosotros? Entonces quiere decir que las propuestas de mi gobierno no sirven. ¿Vean? Entonces el 80% de las propuestas no, son del partido que las está proponiendo. Y yo se lo dije a nuestros amigos de Arena, miren, si ustedes 37 votos tienen, que no se han dado cuenta, vamos a suponer que están de acuerdo con esto, más los 10 de gana. ¿Cuántos son? Son 47. 47. Pero en el caso de la ley de restricción de derechos constitucionales, ¿cuánto te necesita? 56. Ahí están los 9 del PCN. Y no tomes a otro partido. Tienen que tomarnos en cuenta a nosotros. No hagan las leyes solamente ustedes, pareciera que solo... ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde caben nuestras propuestas? Pues, si nosotros también tenemos propuestas como PCN. El coronel Antonio Almendaris tiene propuestas, pero no han sido consideradas. Aquí está todo, solo lo de Arena. Entonces, ¿a qué me refiero? Que este documento lo trabajemos entre todos y que veamos el documento del Ejecutivo. Tampoco es de imponerle al Ejecutivo mi verdad. La verdad no la tiene nadie. Tenemos parte de la verdad. Tiene que estar la verdad del gobierno, parte de la verdad de Arena, parte de la verdad del Frente y parte de la verdad del PCN, la de Gana y del PS. Construyamos juntos un buen documento y que salga por 84 votos, pero que le sirva al país, que sea un instrumento para poder contener la pandemia y para poder empezar a dar, digamos, espacio de forma escalonada al sector productivo, al sector económico. Es que hay que empezar también por la economía. Y te repito, si este canal, por ejemplo, no tuviera anuncios, yo no sé si ahorita las empresas grandes se están anunciando, pero suponete que este programa, aquí donde estás tú, no le pagan, Simán, Curazao, no se anuncian, ¿de dónde crees que el canal te va a pagar tu salario? Vas a venir aquí a hacer un programa porque te gusta la profesión. ¿Y qué le vas a llevar a tu familia? Si las empresas pagan publicidad, y si no hay publicidad, este canal se cierra. ¿Por qué? Porque ningún técnico va a tener el salario, ni tú vas a tener el salario. Así funciona la cosa.
Entonces, ¿ves cómo funciona la situación? Tenemos que también dedicarle tiempo a la productividad, a la parte económica, y eso no es pecado. Eso no es representar corporaciones ni sectores empresariales, también hay que preocuparnos por los ingresos, de dónde se sostienen los salarios, y hay que preocuparnos por los impuestos que pagamos, porque el Estado vive de los impuestos. Si no hay IVA y no hay renta, pues no hay Estado. Y yo no creo que un ministro venga y diga, miren, yo lo voy a hacer a honores, voy a estar 3 años, 3, 4, 5 años aquí frente al gobierno y yo no voy a cobrar. Yo no sé qué le va a dar de comer a sus hijos si le está dedicando tiempo al país. Entonces, el Estado vive de tributos. Entonces hay que ver también y discutir cómo resolver el problema. ¿Entendés? El problema no hay que ver quién tiene la culpa. Aquí hay que ver quién tiene la razón y es por lo que debemos de caminar, es por quien tenga la razón. Y la razón la vamos a tener entre todos. La verdad la vamos a construir entre todos, Manuel. No es la verdad tuya sobre la verdad de los demás. Y no es la verdad del gobierno por encima de la verdad de los partidos políticos. Ni Arena tiene la verdad, Arena tiene parte de la verdad. La verdad la vamos a construir entre todos y ese debe ser el esfuerzo de este presidente que tiene que encaminar los esfuerzos a través del diálogo, a través del debate serio, con contenido, pero con respeto, no atropellando a unos en detrimento de otros. Bueno, qué bueno que Mario no ejerce como contador de RCM. Bueno, diputado, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana de martes. Definitivamente que hay mucho que decir. Nosotros estamos pues a la expectativa como medios de comunicación también de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, de lo que va a ocurrir a partir de la reunión del Comité de Crisis que va a estar pues programada a eso de las 10 de la mañana. Veremos qué hay al final del día. Pero de momento le queremos agradecer que nos haya acompañado, que haya atendido pues nuestra invitación para venir a hablar de estos temas que son importantes y que son cruciales para el país en el momento que estamos viviendo. Gracias, Mario Ponce, por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto, si he cometido algunos errores en esta entrevista, pido las disculpas del caso porque obviamente siempre hay equivocaciones. Yo trato de ser lo más ecuánime posible, trato de ir construyendo soluciones y posiblemente ese sea un estilo del cual tenga, digamos, que trabajar durante, sea este periodo. Por eso es que lo bonito es estar en llanura, ahí no tenés bozales, no tenés tranca, ahí te dejas ir, pero aquí lo que se cuida es el puesto, el cargo de presidente de la Asamblea es el que se debe honrar y es el que se debe cuidar. Por eso es que hay veces que hay que morderse la lengua, no hay que decir todo lo que uno quiere decir. Muy bien, Mario, y le deseamos éxito de sus labores. Nosotros vamos a ir a una pausa. Recuerde que estamos en desarrollo todavía de la entrega de Noticiero Hechos correspondiente a este martes 14 de abril de 2020. Cuando regresemos le vamos a actualizar datos tanto de lo que está ocurriendo a nivel local como a nivel internacional. Sigue con nosotros, somos Red Salvadoreña de Medios.